Los dejo con nuestra próxima conferencia. Bienvenido. Gracias por estar el día de hoy. Agradecemos a Andicom por la invitación, por permitirnos estar el día de hoy con ustedes compartiendo en relación a tecnología, innovación y realmente cómo podemos aprovechar esto en el ecosistema de América Latina. ¿Sí? El día de hoy queremos compartir desde Certica cuál es el papel de la inteligencia artificial generativa en los negocios y hacer una reflexión en relación a la sociedad. Para esto, me gustaría preguntar rápidamente, ¿quiénes saben qué es Gen AI? Levanten la mano. Gen AI. Muy bueno. 5%. ¿Qué es inteligencia artificial generativa? Levanten la mano. Un poquito más. Bueno, los dos son lo mismo, pero ya saben que los términos en inglés algunas veces son un poco cliché y la idea en realidad es tecnología disruptiva. ¿Sí? Como decíamos, me presentaban, yo soy Juan José Rodríguez, soy peruano de nacionalidad, radico en Brasil hace 10 años aproximadamente, tengo mi familia allá y me incorporé al equipo de Certica hace aproximadamente 9 meses. Certica es un partner premier de Google Cloud en América Latina, el mejor de hecho, y les pido disculpas si se me escapa un portuñol por ahí porque es el hábito. ¿Dale? Entonces, mis datos de contacto, soy formado en ciencias de la computación y soy nerd también. Así que, ¿vamos? Quiero mostrarles este video, si me ayudan a pasarlo, por favor. Y quería preguntarles a ustedes para hacer una reflexión. ¿Qué es lo que tienen en común las siguientes imágenes? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tienen en común todos estos videos? Son capas de álbumes de algunos discos importantes, ¿verdad? Son imágenes, señores. ¿Cómo llegamos a crear un video a partir de una imagen? En resumen, eso es inteligencia artificial generativa. Los videos que ustedes acaban de crear son videos creados de forma automatizada sin la intervención de un humano. Básicamente se mandó la imagen a una solución y se le pidió que cree un video. Eso es el poder de inteligencia artificial generativa, de forma didáctica. Si pasamos a una explicación un poco más científica, dejando los términos muy técnicos, es simple. El primer nivel es entender, darle un gran volumen de información a estas tecnologías, que lo entiendan y a partir de esto que nos puedan generar datos únicos, datos originales, datos creados de forma automática. Y aquí tenemos básicamente un resumen de qué tipo de datos podemos crear. Tenemos entre imágenes, textos, videos, código también. Y el punto es, ¿qué podemos hacer con estas tecnologías? Y cuando nos preguntamos qué podemos hacer con estas tecnologías, tenemos que entender que las necesidades de los usuarios, de nosotros, como personas, son diferentes a las necesidades de las empresas. Como personas nosotros podemos decir, y de hecho se lo pregunté el día de ayer a Bart, ¿en cuánto tiempo puedo conocer Cartagena? Me dijo 2 días y medio. ¿Cómo puedo, por ejemplo, crear un poema de amor único con un tono gracioso? Como un ser humano, como un usuario final, puedo, por ejemplo, pedirle que me puedan crear una foto de un panda en Cartagena, en uno de esos barquitos bonitos que vi el día de ayer por aquí. Y esos
son características que con nosotros podemos pensar como necesidades nuestras. Pero cuando hablamos de un ecosistema de empresas, hablamos de necesidades mucho más sofisticadas de que, por ejemplo, ¿cómo aumento mis ingresos a través de la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo aumento la seguridad y reduzco el riesgo en las tecnologías? ¿Cómo puedo, por ejemplo, automatizar tareas operacionales de mi equipo? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones basado en datos? Entonces, cuando entendemos la diferencia entre los dos, necesitamos entender lo siguiente. ¿Pueden levantar la mano los que usan ChatGPT? Muy bueno. ¿Bart de Google? Muy bueno. Tengamos cuidado. Los datos que ustedes están colocando en estas soluciones son datos que se quedan públicos. Entonces, tengan cuidado en subir un documento, una hoja de cálculo privada, de información sigilosa. Obviamente para preguntas del día a día son tranquilos, pero tengamos cuidado. Cuando hablamos de las necesidades de las empresas entendemos que ya es un ecosistema privado, con seguridad, donde ustedes tienen el control de la información, ustedes tienen el control del tipo de información que se va a procesar, conectarlo y desconectarlo en el momento que ustedes crean necesarios. Entonces, haciendo esa analogía, es importante entender que las soluciones que tenemos disponibles el día de hoy, tenemos que tener cuidado con la privacidad y sobre todo entender que desde la perspectiva empresarial sí se tiene un control de los datos de forma segura. Algunas estadísticas importantes que tenemos que reflexionar. Entre algunas de ellas a mí me gustaría resaltar que en los próximos años, por ejemplo, 30% del marketing digital va a ser generado en escala de forma personalizada. De hecho, algunos de los casos de éxito más emblemáticos, por ejemplo, HubSpot aumentó su venta en 20% utilizando automatización de las campañas de marketing en escala de forma personalizada. Ya no vamos a hacer campañas genéricas para atraer públicos, sino vamos a hacer campañas mucho más específicas de acuerdo a las características de los usuarios, a su localización, a sus intereses, a sus gustos específicos. El 60% de websites para el 2026 van a ser creados de forma automáticas. Y aquí viene un punto que es clave. ¿Cuál es la relación entre un humano y un robot? ¿Puede levantar la mano las personas que piensan que los humanos van a perder trabajo por la inteligencia artificial? ¿Quiénes creen que vamos a comenzar a perder trabajo? Muy bueno, menos del 5%. ¿Los que creen que no vamos a perder trabajo pueden levantar la mano? Porque si nadie levanta la mano, ¿están durmiendo? Porque está medio extraño, ¿no? La idea es que se estima, por ejemplo, McKinsey dice que para el 2030 se van a crear solo en Estados Unidos más de 13 millones de trabajos en la relación humano-robot. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ser mucho más inteligentes, todavía. Siempre lo vamos a hacer, les estoy bromeando. Pero la idea es que nuestra relación vamos a hacer que nosotros vamos a ser entrenadores para que nosotros trabajemos de forma creativa, de forma innovadora y de forma estratégica y dejemos que las máquinas hagan todo el trabajo operacional. Aquí, según Gartner, se refleja eso. Por último, para el 2027 se estima que 15% de las nuevas aplicaciones van a ser generadas de forma automática sin intervención humana. Y eso también es un dato importante porque las tendencias de no-code, creación de aplicaciones sin programación, nos va a permitir tener un nivel de inclusión bastante interesante, ¿no? Gartner hizo una encuesta con 2.500 ejecutivos del mundo para entender cuáles son las principales aplicaciones de inteligencia artificial generativa en los negocios. Y de estos 2.500 ejecutivos, líderes de tecnologías y de diversas industrias, 38% está alineado en la parte de Customer Experience y Retention, que sería atención a los clientes. ¿Sí? Un 26% estima que se van a incrementar las recetas a través, los ingresos a través de estrategias escalables, optimización de costos y continuidad de los negocios, un 17%. Sin embargo, McKinsey este año hace un contraste con estas mismas tendencias donde desarrolla que, por ejemplo, en los próximos años, el potencial que inteligencia artificial generativa va a traer
estímase que, por ejemplo, va a ser de 500 billones de dólares en la parte de marketing, en la parte de ventas, casi 500 billones, y en la parte de ingeniería de software también, ¿no? Porque vamos a poder tener más escala para producir software. Pero aquí viene un punto de reflexión: ventas, atención del cliente. ¿Por qué tiene tanto impacto económico el área de ventas, el área de retención? Porque hablamos de atención a los clientes. ¿Alguno de ustedes ya implementó chatbot? ¿Puede levantar la mano? ¿Chatbots? Buenísimo. Muy bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros hacemos estos chatbots, ok, son 24/7, funcionan muy bien, etcétera, etcétera, pero es un árbol de decisión enorme, ¿no? Entonces, muchas veces si alguien le pregunta si voy a agendar una consulta médica y alguien escribe una vez, quiero agendar una consulta médica para la próxima semana a las 4 de la tarde con el doctor Juan Pérez. El chatbot se quebró, porque en una frase le mandaron 5 sentencias. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ya estamos hablando de una experiencia más customizada, que sí tiene la capacidad de entender todo este contexto y puede responder de forma más humanizada. Por eso es que el potencial en ventas y en marketing realmente tiene un impacto general, ¿no? Hablemos de los desafíos, señores, porque, ok, todo no es realmente bonito, ¿no? Siempre hay una parte que tenemos que preocuparnos, tenemos que tener cuidado en relación a cómo trabajamos ciertos aspectos. El primero, data y seguridad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que trabajar con alucinaciones? Es un término que se ha creado dentro de la inteligencia artificial, porque cuando una inteligencia artificial no tiene todos los datos y los parámetros reales para hacer una sugerencia, te puede dar una sugerencia equivocada. O puede crear los famosos fake news. Fake news es el principal riesgo de la inteligencia artificial generativa, porque él te va a convencer de N formas de un asunto que no necesariamente puede ser cierto. ¿Cuál es el problema? Falta de parámetros, falta de datos. Baja calidad del output. El día de hoy los propios científicos que trabajan mucho creando esas tecnologías no tienen clara cómo funciona esto por la complejidad. De la misma forma que nosotros no entendemos mucho cómo funciona realmente el cerebro humano, estos científicos también tienen problemas de entender en relación a la poca calidad del resultado que puede traer. El tercero es interpretabilidad, ¿no? La complejidad de estos modelos realmente hacen que nosotros tengamos que tener cuidado los datos que usamos para que podamos tener buenas decisiones. Y lo otro, limitaciones en el control, ¿no? Como les decía, estos modelos tienden a ser complejos, que están siendo estudiados, sobre todo las famosas alucinaciones, pero lo que yo quería reforzar aquí es calidad de datos y control. ¿Qué fuente y qué informaciones se le está dando a esta inteligencia para que pueda tomar decisiones? Tenemos un caso, por ejemplo, que salió hace algunos meses con una solución de inteligencia artificial generativa que era un estudio de abogados. Mandaron básicamente algunos documentos para identificar un posible resultado, por ejemplo, de un proceso judicial, y la inteligencia artificial dio la recomendación de, haciendo un ejemplo, es culpado, ¿no? O sea, pero cuando uno comenzó a analizar el detalle de cómo llegó a esta decisión, se entendió que estaba tomando una mala decisión. Era porque no tenía los parámetros completos para realmente tener un tipo de recomendación un poco más asertiva. Entonces, tengamos cuidado con esto y sobre todo lo que les decía, ¿no? Inteligencia artificial generativa y las soluciones que existen de mercado corporativas ya nos permite tener ese control. ¿Cuáles son las oportunidades? Quiero resumirlas de forma breve en 4 pilares. La primera es cómo simplificamos la información accesible para tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos de ustedes tienen datos no estructurados en sus organizaciones? Voy a simplificar. ¿Cuántos de ustedes usan PDFs? Word, Excel, no sé, TXT. Dale. Yo uso, por ejemplo, TXT para anotar mis notas, de ahí lo guardo. Y de ahí no lo abro nunca más. De ahí lo rescato. Pero el punto es, ¿cómo usamos esos datos no estructurados para transformarlos? Lo usual es convertirlos en un modelo de relacional de base de datos, subirlos, hacer queries, ¿verdad? Pero en este caso no. Dejémoslo como está y simplemente subamos la información y comenzamos a preguntarle al respecto.
El segundo, interacciones humanas. Como les comentaba, la capacidad de colocar una inteligencia para atendimiento al cliente inteligente que pueda alimentarse de esos datos no estructurados para que pueda ayudar a resolver dudas de nuestros productos, de nuestras campañas, de nuestras empresas y de nuestros servicios. ¿Cómo generamos contenido a partir de clics? Lo que les comentaba, ¿no? Una de las áreas, por ejemplo, con potencial, marketing, porque podemos con pocos clics generar contenido único y personalizado en escala. Y eso es importantísimo. Y finalmente, ¿cómo trabajamos para la parte de desarrollo de software? Si ustedes se dan cuenta, existen soluciones para diversos tipos de usuarios, diversos perfiles, para los analistas, para los que hacen atención al cliente, para los que trabajan con creatividad y para la parte de desarrollo e inteligencia artificial. Algunos casos también que, por ejemplo, me gustaría reforzar lo que yo les explicaba anteriormente. Aquí tenemos casos mucho más simples y aplicados, ¿no? Procesamiento de documentos. Si alguno de ustedes está procesando gran cantidad de documentos, no necesite estructurarlos más. Necesita usar una de estas soluciones para que simplemente haga upload, activamos un search y ustedes puedan consultar esas informaciones. Pesquisas de mercado, modelos de conversación en e-commerce, cómo colocamos un asistente para ayudar, por ejemplo, en nuestros websites a encontrar la información de los usuarios. Agentes virtuales de voz. Tenemos navegación de websites, soporte de dispositivos, ¿no? Por ejemplo, los manuales de diversos productos. En un nivel de soporte ustedes simplemente pueden colocar los documentos y listo. Asistencia a los empleados y, como les decía, soporte técnico. Aquí yo les traje un ejemplo que es un ejemplo bien interesante, bien práctico, que es lo siguiente. Google tiene muchas informaciones no estructuradas también y necesitaba entender algunas informaciones relevantes de la empresa. ¿Qué es lo que hizo? Un caso muy similar a lo que, por ejemplo, Eduardo López el día de ayer comentó, ¿no? Esto es en la práctica. Empezaron a agarrar una carpeta de documentos, hicieron un upload y comenzaron a preguntarle a la inteligencia qué es lo que entendió de estos documentos, sin necesidad de estructuración. Si me pueden ayudar con el video, por favor. No sé si por ahí, no tengo el puntero, pero si alguien me ayuda colocando play del video, porfa. El chico ya está viendo los previos del partido, ¿eh? No. Ahí va. Como vemos, un upload de carpetas, PDFs, documentos, y a partir de allí, pregunten simplemente. ¿Cuánto fue la inversión en research entre el 2019 y el 2020? La respuesta directa y la fuente de dónde consiguió estas informaciones. ¿Cuál es la estrategia de sustentabilidad? Vemos que, por ejemplo, aquí hace una conclusión de todos estos documentos que son variados y distribuidos y nos da una conclusión, ¿sí? Aquí también, por ejemplo, ¿cuánto es la meta de cero carbono en Google hasta el 2020, hasta el 2030? Y a partir de aquí, observemos, estas son las soluciones de comunicación de Google que van a tener ese nivel de inteligencia. Se le pregunta y él responde y automáticamente genera basado a esas informaciones. Si necesitamos crear un documento para hacer este resumen a partir de estos datos, simplemente le pedimos a la inteligencia que pueda crearlo. Si queremos que lo traduzca, le decimos tradúcelo y listo. Lo que aquí estoy hablándoles es de dos pilares. Primero, el pilar de cómo hacemos para tornar la información más accesible y lo segundo, cómo trabajamos de forma más intuitiva, de forma más estratégica. Y ahí viene una metáfora bien importante que es, por ejemplo, pasamos mucho tiempo en un correo, ahora con la pandemia, la comunicación, la virtualidad, los servicios de comunicación y colaboración acaban siendo un desafío. Porque hay un estudio que dice que 40% del tiempo nos la pasamos buscando información, organizando información, colocando en carpetas sobre subcarpetas y en el momento que las necesitamos, nos demoramos en buscar esa información. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las soluciones cognitivas para que nos ayuden a que simplemente preguntemos y encontremos las informaciones? Y aquí tenemos básicamente algunos casos de éxito real de cómo algunas empresas ya están usando estas soluciones para volverse mucho más productivos en el día a día, en la forma como nosotros trabajamos y nos comunicamos. Si alguien me ayuda, por ejemplo, con el siguiente, por favor. Ahí está. No sé si fui yo. Oh, volvamos un poquito. No sé si alguien me ayuda a colocar play, porfa. Ahí está.
From igniting creativity during brainstorming sessions to drafting seamless Google Sheets templates, we're constantly finding innovative ways to be more productive with Duet AI and Google Workspace. Duet AI and Google Workspace cut the time it takes for me to respond to emails in half. That's a lot of your day that's back for you to do something with. It makes us look like a bunch of superheroes. Duet AI in Google Workspace enables us to collaborate better. People in non-English speaking countries can speak more freely. We are able to unleash the potential from more people across the globe. A long history of using Google Workspace made it a lot easier for us to participate. Security is not a choice in the Department of Defense. Duet AI undoubtedly helps Adorme's bottom line. It saves us time, it saves us money, it makes people work faster, more efficiently, more collaboratively, and just do things that in the past we never would have been able to do. El video que vieron anteriormente justamente muestra casos de uso real de cómo vamos a interactuar con la inteligencia artificial generativa en el día a día, ¿no? Que le pidamos que nos hagan, por ejemplo, resúmenes de diversos documentos, perdón, que nos pueda hacer, por ejemplo, un resumen de una reunión de 2 horas, literalmente funcional. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, para resumir algunos casos, yo les hablaba justamente de varios pilares desde el área de TI, desde el área de comunicación, de cómo trabajamos, pero el nivel de soluciones que tenemos disponibles el día de hoy se caracterizan básicamente en 4 etapas, ¿no? Las soluciones que son para usuarios de negocio, usuarios finales, que es, por ejemplo, los ejemplos que ustedes acabaron de ver anteriormente, y también, por ejemplo, algunas APIs cognitivas para procesar documentos, crear chats. La parte de desarrollo, de hecho, tenemos, por ejemplo, desde Google, Generative AI App Builder, que es una solución que ya tiene productos listos para crear interfaces de conversación, crear interfaces de búsqueda avanzada y crear modelos de fundación de inteligencia artificial cognitiva, ¿no? Es el ejemplo primero del procesamiento de documentos. Como ustedes vieron, subieron documentos, se activa un search y ya está. Y por último, para practicantes de inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para crear modelos propios nosotros mismos, basados en nuestros propios datos, a nuestras características y a nuestros parámetros? Entonces, hay un nivel sofisticado en relación al uso de las soluciones el día de hoy de inteligencia artificial generativa. Y lo más importante, quería mostrarles esto, independiente de las características técnicas, es en relación a seguridad. Seguridad en las empresas cuando implementamos esto. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hagan una evaluación tecnológica es que ustedes puedan tener el control sobre sus datos en un ambiente privado total de ustedes. Ustedes pueden utilizar soluciones cognitivas de mercado, no hay ningún problema, pero recuérdense que ustedes tienen que tener el control sobre esas informaciones, decidir sobre cuál es la fuente de información que esta inteligencia va a utilizar para tomar decisiones y crear contenido. En este caso, por ejemplo, esta es una arquitectura utilizando Google Cloud, que automáticamente ya da toda la interfase y el ambiente totalmente seguro de procesamiento y comunicación, ¿no? Viene la pregunta ahora, ¿no? ¿Cómo implementamos inteligencia artificial generativa en nuestras empresas? Y aquí yo quiero partir con estos 3 momentos fundamentales. El primero es, tenemos que entender que inteligencia artificial y sus subáreas, como es una inteligencia artificial generativa, está en la punta más alta del iceberg, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, para que nosotros podamos tener una estructura bien orgánica y bien sólida, tenemos que partir la necesidad de ir a un nivel más abajo a lo que yo les decía, ¿no? El riesgo de inteligencia artificial generativa es que cree fake news. ¿Cómo podemos evitar eso? Teniendo calidad de datos. Ahí es donde existe el potencial de la creación de empleos a corto plazo y la relación del hombre-robot, ¿no? Pero por debajo de la data viene el pilar más importante. ¿Dónde se procesa eso?
tenemos la capacidad de cómputo para procesar todas estas informaciones, tenemos la capacidad de procesar todas estas informaciones. Yo me acuerdo que los últimos años estuve trabajando en un proyecto y encontramos a una empresa de call center en Brasil que producía básicamente 5 gigabytes de audio por día, soluciones de call center. ¿Cuál era el problema de ellos? Quiero identificar de los últimos 30 días cuáles son los clientes que me han amenazado que me van a procesar por mala calidad de atención. Y nosotros les decíamos, ok, son 5 gigas por día, son muchos audios, son horas de conversaciones. ¿Cómo ustedes hacen para tomar decisiones? Ellos decían, agarramos 3% de la información, 2% y tenemos 20 personas que comienzan a escuchar aleatoriamente. Y a partir de ahí tomamos decisiones. Mi pregunta es, ¿creen que es asertivo tomar decisiones sobre 5% de la información? Exacto. ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de procesamiento, no tenían la capacidad de procesar esas informaciones. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Infraestructura. Y el día de hoy la nube trae la solución para eso, ¿no? Con implementar soluciones de cloud podemos básicamente tener la capacidad de activar una infraestructura en un minuto que pueda atender la demanda que necesitamos. Si necesitamos crecer, crecemos de forma orgánica juntos. Si necesitamos reducir, reducimos esa demanda en conjunto. Entonces, es importantísimo que se entienda de que para que esto pueda funcionar de forma orgánica y estructurada, tener una estrategia de infraestructura para procesar los datos, tener una estructura de data, de cómo transformamos datos en información de calidad, para que por último esta inteligencia tenga la capacidad realmente de podernos recomendar cosas con el mínimo de riesgo posible, ¿sí? Entonces, no se olviden. Y lo otro es, esto por ejemplo es un estudio importante que nosotros trabajamos el día a día y es, todos nosotros tenemos que hacer una reflexión de cuál es nuestro momento actual de maturidad en relación a transformación digital. Estos son algunos pilares y son preguntas que es importante hacerlas, ¿no? El primero, fundación de AI. Claro, acuérdense de la pirámide anterior, él es el último tema que tenemos que ver. Lo primero es cómo estamos en nuestro journey de cloud. ¿Estamos en un nivel medium, básico, o estamos en un nivel avanzado? ¿Cuál es nuestro próximo stage? Ok, a partir de eso discutamos, por ejemplo, cómo modernizamos la forma de trabajar, cómo proveemos soluciones inteligentes a nuestros usuarios finales para que ellos puedan ser mucho más productivos. Repito, McKinsey tiene un estudio de que con inteligencia artificial generativa se pretende por lo menos reducir las actividades operacionales en un 50%, y ese es un número bien interesante. Lo segundo, ¿qué infraestructura estamos utilizando el día de hoy? ¿Estamos on-premise? ¿Estamos en cloud? ¿Estamos en un modelo híbrido? ¿Estamos trabajando con máquinas virtuales? Ok, pero llegaron las startups y las startups trabajaron con Kubernetes, están con microservicios. ¿Cómo hacemos para que nosotros también podamos tener ese nivel de desarrollo? Eso es el nivel de infraestructura. Ya trabajamos con datos, tomamos decisión basado en datos, tenemos la capacidad para procesar esos datos. Entonces, lo que yo quiero mostrarles con esto es importante que ustedes diseñen este mapa. Desde Certica, obviamente, me dijeron que no haga un pitch comercial. No lo voy a hacer, se lo prometo, pero les prometo, nosotros les podemos ayudar en eso. Así que es un poquito lo importante de definir estos stages. Y lo último, ¿no? Por ejemplo, este es un framework que nosotros utilizamos para ayudar a las organizaciones a adoptar inteligencia artificial generativa. Algunos pilares, 4 a 6 semanas. Segundo pilar, escojamos problemas que tengan un alto impacto, pero que sean problemas puntuales. No, si queremos abrazar al mundo y resolver todos nuestros problemas, no lo vamos a hacer. En la conferencia, por ejemplo, de Eduardo López, el día de ayer, presidente de Google Cloud para América Latina, él decía, trabajemos definiendo un problema específico, pequeño, pero comencemos básicamente con el pilar más importante, personas, cultura. Permitir básicamente que equivocarse es necesario, porque aprendemos de esto. Desde que nosotros somos niños, aprendimos a caminar cayéndonos. Aprendimos a andar bicicleta, dándonos algunos golpes de vez en cuando, algunas heridas, ¿no? Eso nos ayuda, y esto no es diferente.
Entonces, partamos de un problema específico, un problema que pueda tener un impacto en los negocios. Definamos básicamente cómo va a ser un modelo de ideación, cómo hacemos para elegir un caso de uso con este impacto. Hay diversas técnicas para hacer esto, design thinking, design sprint. ¿Cómo hacemos para diseñar la solución? ¿Cómo hacemos para probarlo, validarlo? Y si funciona, obviamente, pasarlo a producción e ir desarrollando lo que estaba comentando al inicio, cultura en las personas, ¿sí? Nuevamente, a partir de estos tests, por ejemplo, nosotros en la práctica estamos comenzando a ver una serie de resultados en escala de 3 tipos de proyectos. 3. El primero, Search. El ejemplo que le mostré, suban sus PDFs, activen el motor de búsqueda en Google Cloud y automáticamente tengan la capacidad de buscar esas informaciones. Segundo, ¿cómo creo un bot conversacional sin necesidad de programación sofisticada? Básicamente en Generative AI de Google Cloud, con un clic, se activa el modelo conversacional y se puede disponibilizar e integrar esto a otras plataformas. Finalmente, último, no menos importante, generación de contenido. Cómo ustedes pueden crear campañas más customizadas para sus usuarios. Cómo ustedes pueden automatizar un área de atención al cliente 24/7 contextual que pueda responder a nuestros usuarios de forma creativa, efectiva, utilizando inteligencia artificial y sobre todo su contenido, no un contenido de internet, sino el contenido que ustedes están seguros que es fidedigno. Entonces, esto es un modelo, un framework que nosotros aplicamos, máximo 4 semanas, 6, hagan algunos proyectos, comiencen a probar, equivóquense rápido, pero aprendan, porque realmente esta tecnología para mí, y basado en todo lo que nosotros vemos en el mercado, está naciendo, está en sus primeros stages y está aprendiendo bastante. Por último, quería mostrarles, ¿ya vieron este dino antes? Pueden levantar la mano los que conocen la historia de este dinosaurio, T-Rex. Buenísimo. Este dinosaurio es una obra que fue creada, está en los headquarters de Google Cloud, en el ambiente en Mountain View, en las oficinas de Google en Estados Unidos, en San Francisco. Y este dinosaurio está ahí por 2 motivos. El primer motivo es, hagamos una reflexión. No importa cuán grande nosotros seamos, si nosotros no nos adaptamos y no nos reinventamos, nuestra tendencia es a extinguirnos. Y lo segundo, somos la especie predominante el día de hoy en el mundo, más inteligente, pero tenemos que entender que la inteligencia es algo que va a ser una constante. Siempre vamos a tener que aprender algo, siempre vamos a tener que continuar leyendo algo, aprendiendo nuevas tendencias. Antes hablábamos de blockchain, antes hablábamos de ciberseguridad, antes hablábamos de algunos temas que también fueron tendencias, como el día de hoy, inteligencia artificial generativa. Sin embargo, es importante que siempre exista esa cadencia en nosotros de entender que es necesario continuar preparándonos. Y por último, la tecnología ha llegado nuevamente para ayudarnos a ser más estratégicos, a que delegar las actividades operacionales. Y esto, a mí me gustaría reforzar, el 80% en América Latina somos empresas emergentes, somos small business, pero somos el continente que más crisis tiene en la historia, pero somos muy creativos, señores. Esa crisis nos ha ayudado a que nosotros podamos ser mucho más productivos, ¿sí? Vean la tecnología como una oportunidad para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, para generar más trabajo, para ayudar a las personas a hacer un programa más inclusivo, ¿sí? Y recordémonos, parte de reinventarnos es una constante en nosotros. Nuevamente, muchas gracias por su atención y espero que gane Colombia, señores. Chao.